Desolación primordial. Soy el ancestro dragón, elijo que la raza de los dragones se retire desde el comienzo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 615. ¿Qué quieres hacer? Déjame decirte, había leído esas 2 páginas antes de comérmelas y sabía cuáles eran los métodos. Si no me matas y estás dispuesto a no interferir con el asunto del Buda y rescatarlo, tal vez pueda considerar decirte el contenido. Pero si me matas, nunca lo sabrás por el resto de tu vida. Después de que Shenlong escuchó esto, sonrió y le dijo, por supuesto que no te mataré fácilmente, pero no olvides sacar las cosas de tu estómago, ¿está bien? Después de decir esto, Shenlong de repente dio un paso adelante y sostuvo a la Santa Madre de los Espíritus del Agua sobre la mesa. Luego tomó el cuchillo, lo apuntó al vientre de la Santa Madre de los Espíritus del Agua y trató de insertarlo. La Santa Madre de los Espíritus del Agua se apresuró a extender la mano para bloquear el brazo de Shenlong. Sacudiendo la cabeza y mirándolo, no puedes hacer esto. ¿No dijiste que no me dejarías morir fácilmente? Pero si insertas un cuchillo tan grande y me abres el estómago, definitivamente moriré para entonces. Después de escuchar esto, Shenlong no tenía ninguna opinión en ese momento. ¿De qué tienes miedo? ¿Es posible que no esté seguro de la fuerza de sus compañeros de equipo? Si digo que no morirás, no morirás. Cuando llegue el momento, sacaré las cosas y te coseré el vientre, y usaré mi poder espiritual para curar tus heridas. Estarás bien, la verdadera tortura vendrá después. Habiendo hecho tantas cosas malas, ¿quieres morir tan fácilmente? Después de que Shenlong dijo estas palabras, la Madre Espíritu del Agua de repente sintió que lo que hizo esta vez parecía estar mal. Si no se hubiera tragado esa cosa ahora, Shenlong habría muerto. Long no lo trataría así. Respiró hondo y le dijo a Shenlong, no me hagas nada. Puedo contarte todo el contenido. Esta vez definitivamente te lo diré, no me mates. Después de escuchar esto, Yaisen a su lado replicó de inmediato que quería que Shenlong lo hiciera. Shenlong tuvo la misma idea que Yaisen. Si hubiera sido antes, Shenlong podría haber escuchado a la Santa Madre de los Espíritus del Agua y no la hubiera tocado, pero ahora no lo cree en absoluto. Madre Espíritu del Agua. La Madre Espíritu del Agua puede hacer tal cosa, y tal vez continúe haciéndolo en el futuro. No está seguro de si lo que le dijo la Madre Espíritu del Agua es cierto o no, por lo que bien podría echar un vistazo a lo que está escrito dentro con sus propios ojos. ¿Qué será mejor que guarde tus palabras en mi estómago y espere a que las recoja más tarde? No te creo ahora. En este momento, Nuestra Señora de los Espíritus del Agua se dio cuenta de lo que significa arrepentirse demasiado tarde. Si lo hubiera sabido antes, no debería haber sido tan arrogante ahora. No tiene sentido arrepentirse ahora. Sé que puede que no creas lo que digo, pero no me hagas nada, lo escupiré ahora mismo. Después de decir esto, Nuestra Señora del Espíritu del Agua puso su mano en la garganta de Shenlong y la clavó frente a Shenlong, y rápidamente vomitó un montón de cosas. Shenlong encontró 2 trozos de papel dentro y los puso. Abrió los 2 trozos de papel y los miró. Ya había algunas palabras vagas dentro. Miró con atención y descubrió que efectivamente había una solución en ellos. Yaisen a su lado se pellizcó la nariz y se acercó, mirando las palabras dentro. Feliz, esta es definitivamente la solución, y ahora todos estamos a salvo. Shenlong arrojó los 2 trozos de papel a la cara de Nuestra Señora del Espíritu del Agua y luego salió sin decirle una palabra. Antes de salir, también cerró la puerta de la celda. Capítulo 616. Después de que salieron, lo primero que hizo Shenlong fue ir al lugar donde estaban los dragones heridos. Cuando llegó, vio que la expresión del dragón en su interior no era muy buena. Parecía haber esperado algo, y vio que el dragón que yacía en la cama estaba muerto, y la situación actual de todos también era muy incómoda. Bueno. Shenlong suspiró. Después de todo, llegó un paso demasiado tarde. Todo esto fue culpa de Nuestra Señora del Espíritu del Agua. Si Nuestra Señora del Espíritu del Agua no hubiera sido reacia a decírselo, podría haber venido y curado al dragón hace mucho tiempo. No haría que el dragón en la cama se viera así. No tengas miedo, he encontrado una solución. Esta vez vine aquí específicamente para ayudarte a deshacerte a esos bichos en tu cuerpo. Todos los que originalmente estaban deprimidos abrieron los ojos después de escuchar lo que dijo Shenlong. Miraron a Shenlong como si fuera el Salvador. No te preocupes demasiado, quien esté más enfermo lo conseguirá primero. Después de que Shenlong dijo esto, un dragón se acercó con un pequeño dragón en sus brazos y le explicó a Shenlong. Resultó que la última vez que Shenlong vino, el pequeño dragón estaba en coma y nadie pensó en eso. Se levantó para mostrarle estos pequeños dragones a Shenlong. Sucedió que su resistencia era la más débil y la enfermedad era la más grave ahora. Shenlong echó un vistazo a este pequeño dragón y descubrió que el pequeño dragón también estaba en estado de muerte. El pobre niño ni siquiera puedes escapar de este veneno. Solo ponlo allí. El dragón miró a Shenlong y obviamente creyó en Shenlong. Rápidamente colocó al pequeño dragón a su lado.
Shenlong dio un paso adelante y vertió lentamente su poder espiritual en el cuerpo del pequeño dragón. Cuando los otros dragones vieron esto, quisieron detenerlos. Pero pensaron que Shenlong era su gran benefactor y, naturalmente, no haría nada para dañarlos, por lo que se detuvieron y miraron a Shenlong en silencio. Obviamente, no está claro lo que Shenlong quiere hacer. Después de todo, esos poderes espirituales no deberían existir en sus dioses dragón. Si los dragones ordinarios existen, definitivamente habrá problemas con el cuerpo. Además, este pequeño dragón le pidió a Shenlong que usara el poder espiritual. Después de introducirlo, siguió lentamente los meridianos de Xiaolong hasta la posición del Dantian de Xiaolong. Luego usó su propio poder espiritual para dar forma a un elixir dorado para Xiaolong. Pronto, Xiaolong se despertó ese día y, después de despertarse, descubrí que había algo que no estaba bien en mi cuerpo. No tienes que tener demasiado miedo. He realizado algunas modificaciones en tu cuerpo y ahora tienes un elixir dorado en tu cuerpo. Puedes intentar usar el poder espiritual en el elixir dorado para expulsar a todos los insectos de tu cuerpo o matarlos a todos. Después de que Shenlong dijo esto, el pequeño dragón todavía no entendía del todo, por lo que Shenlong le enseñó paso a paso cómo usar el poder espiritual. Pronto Xiaolong entendió y luego su cuerpo comenzó a emitir energía. Hubo algo de luz. Vi que los insectos dentro del cuerpo de Xiaolong comenzaron a retorcerse y salir arrastrándose. Poco después, un grupo de insectos rojos apareció frente a Shenlong. Shenlong contuvo todos estos insectos en botellas y luego los destruyó con poder espiritual. Este es mi método. No sé quién más vendrá y seguirá tu condición. Supongo que no puedo salvar a muchos a la vez y solo puedo salvar a 2 por día. Capítulo 617. De hecho, antes de que Shenlong dijera estas palabras, sabía que si les decía la verdad del asunto, probablemente habría una situación en la que todos competirían por él para salvarlos. No quería ver que sucediera ese tipo de fenómeno, pero lo que no esperaba era que estos dragones estuvieran mucho más calificados de lo que pensaba, y todos tomaron la iniciativa de dejar salir al siguiente paciente más grave. Lo traté de acuerdo con el método de ahora, y pronto el dragón se recuperó. Vi este método en libros antiguos. Nunca pensé que ustedes, los dragones, también pudieran dar forma al elixir dorado. Ustedes 2 dragones que ya han dado forma al elixir dorado pueden continuar practicando, y también pueden usar el poder espiritual en su cuerpo para ayudarlos. Si lo desean, también pueden leer algunos libros humanos, el cultivo del poder espiritual en ellos también les será útil. Los 2 dragones estaban particularmente felices después de escuchar lo que dijo Shenlong. Los otros dragones se sintieron un poco frustrados. Un dragón preguntó de repente, ¿solo puedes salvar a 2 dragones con tu habilidad? ¿Sí o no? ¿Ninguno de nuestros otros dragones puede ser salvado? Shenlong naturalmente negó con la cabeza después de escuchar esto. Al ver esto, el dragón también dio un suspiro de alivio. Solo puedo salvar a 2 dragones al día, lo cual es bastante bueno considerando mi fuerza. Según los registros de los libros antiguos, se necesitan 10 personas para salvar a un dragón. Pero no te preocupes, informaré este asunto a Fuxi después de que regrese y le pediré que envíe más personas aquí. Se estima que todos podrán recuperarse en poco tiempo. Después de que Shenlong dijo esto, se fue de aquí. Los 2 dragones recuperados estaban muy animados y animados. Ya no tenían que preocuparse por si habría ese tipo de bichos en sus cuerpos. Los otros dragones también estaban ansiosos por eliminar los bichos Gu. Eliminar. Shenlong no quería decepcionarlos, y mucho menos hacerlos sufrir. Al principio, Shenlong los consideró como su misión a completar, pero cuando realmente se puso en contacto con ellos y los tomó en serio, estos dragones se convirtieron en él de alguna manera. Naturalmente, tratará a su propia gente muy en serio. Entonces Shenlong sacó una paloma y ató una cuerda de palabras en las patas de la paloma. La nota decía esto y esto, finalmente dejó volar a la paloma y, cuando se levantó a la mañana siguiente, vio a 30 o 40 personas saliendo del palacio del dragón. Todas estas personas fueron enviadas por Fuxi y ninguna de ellas era hábil. Se estima que puede ayudar a muchos dragones. Debido a que Shenlong teme que alguien use ese tipo de bichos para lidiar con el clan de dragones en el futuro, pidió específicamente más personas, con la esperanza de que otros dragones que no fueran perturbados por los bichos también tuvieran espacio para practicar. Shenlong reunirá a todos, los llevó al lugar donde estaban los dragones y luego trabajó con todos para tratar con éxito a todos los dragones. Al observar la apariencia vigorosa de estos dragones, supo que esta vez el sistema le daría mucha experiencia y también ganaría más experiencia. Dar ciertas recompensas. Como Shenlong consideró que todos tenían mucha experiencia, sugirió que todos ayudaran a un grupo de otros dragones. Naturalmente, esas personas no tuvieron objeciones y obedecieron las instrucciones de Shenlong. Shenlong discutió con Yaisen después de un tiempo, sintió que en lugar de ser tan pasivo y esperar la próxima vez para practicar, es mejor hacer todo lo posible para evitarlo desde el principio. Quería ayudar a todas las personas del clan del dragón del mar del este de China a construir un cuerpo que pueda ser cultivado. Capítulo 618.
Aquellos que han sido molestados por insectos deben usar el elixir dorado para expulsar a todos los insectos. En cuanto a aquellos que no han sido molestados por insectos, solo necesitan usar algún poder espiritual para guiar sus cuerpos a experimentar una pequeña transformación. Yaisen naturalmente no tuvo objeciones después de escuchar esto. Por el contrario, estaba aún más feliz de que Shenlong pudiera pensar en ellos de esta manera. Ahora que tienes una idea, simplemente sigue lo que dijiste. Sin mucho esfuerzo, todos los dragones en el Palacio del Dragón del Mar del Este de China han experimentado algunas transformaciones. Si quieren resistir a algún insecto, solo necesitan practicar duro por su cuenta. Elimínelos antes de enviar a esas personas lejos. Escribió especialmente una carta y les pidió que la llevaran de regreso a Fuxi. Shenlong no esperaba que Fuxi fuera tan servicial y enviara a tanta gente, lo que demostró que Fuxi todavía se sentía agradecido en su corazón. Había ayudado mucho a Fuxi antes que él. Estaba ocupado, por lo que no era tacaño en absoluto. Después de enviar a estas personas lejos, el falso Pixiu Shenlong vino a la celda nuevamente, porque tenía algunas cosas que quería preguntar con cuidado sobre la persona que estaba encerrada antes. Nuestra Señora de los Espíritus del Agua. Cuando llegó, Nuestra Señora de los Espíritus del Agua ya estaba tirada en el suelo débilmente y no podía levantarse. A pesar de que era muy poderosa, todavía era un poco insoportable después de haber pasado hambre durante tantos días. Si no hubiera tenido miedo de estar en la celda, si abrirla haría que los prisioneros salieran y lo atacaran, me temo que habría entrado y se habría comido a esas personas. En los últimos 2 días, también había visto el horror en la celda. Todos los días, alguien moría en la celda, y la causa de la muerte de esa persona era que todos la desmembraban y la comían. Esas personas pensaban en cómo escapar todos los días. Tenía miedo de que un día la celda no pudiera resistir y otros la destruyeran. Pero pronto descubrió que sus preocupaciones eran innecesarias. Sí, porque llegó Shenlong. Cuando Shenlong llegó, se quedó mirándolo y tomó la iniciativa de admitir sus errores anteriores. Sé que todas las cosas que hice antes estaban mal. No te preocupes, no las volveré a hacer en el futuro. Cuando dijo estas palabras, admitió sinceramente su error a Shenlong y prometió que nunca volvería a hacer esto. Espero que puedas creerme. Dijo la madre del espíritu del agua con mucha sinceridad, sus ojos estaban húmedos, lo que hizo que la gente se sintiera angustiada. Shenlong no reaccionó mucho después de escuchar esto. Las cosas que hizo nunca se pueden perdonar. Si es posible, esperaba que la dama del espíritu del agua fuera castigada. Un castigo mayor, pero antes de eso todavía tenía algunas cosas que quería preguntarle a la Virgen del espíritu del agua. ¿Es Pixiu uno de los tuyos? Después de que Shenlong dijo esto, vio a la Virgen del espíritu del agua frente a él y sonrió. Estás hablando de esa persona. No es un Pixiu en absoluto. Te estoy contando lo que pasó y espero que seas más amable conmigo. Después de decir esto, temió que Shenlong se arrepintiera, por lo que lo dijo de inmediato sin importarle si Shenlong estaba de acuerdo o no. Shenlong escuchó con atención y se dio cuenta de que no era un Pixiu en absoluto, ya que fue fingido por una persona. Y esa persona es una de las personas bajo Buda en ese momento. Puse al verdadero Pixiu en un agujero relativamente oculto, y puse al hombre en un agujero que pudiera descubrirse fácilmente. Sucedió que el hombre que Baize descubrió era el hombre de Buda. Capítulo 619. Después de escuchar esto, Shenlong continuó preguntándole información, pero descubrió que Nuestra Señora de los Espíritus del Agua no sabía nada, ni siquiera el nombre a esa persona. Solo sé que esa persona es muy poderosa y puede disfrazarse y convertirse en otra persona. Como resultado, Shenlong nunca lo descubrió después de tanto tiempo, e incluso pensó que el verdadero rebelde era el propio Pixiu. Sé todo lo que dijiste, pero es imposible dejarte salir. Aunque no respondí lo que acabas de decir, puedo decirte ahora que no te haré nada. Daré tu nombre a la gente del grupo Dragón para ver cómo tratan contigo. Después de que Shenlong terminó de hablar, vio que el rostro de la madre espíritu del agua se retorcía, luciendo particularmente extraño y aterrador, pero a Shenlong no le importó. No me importa lo que estés pensando ahora. Incluso si tienes resentimiento en tu corazón, tienes que soportarlo. ¿Por qué estás atrapado y no puedes salir ahora? Cuando Yaisen vio la expresión fea de Madame Suilin, de repente se puso feliz. Se rió naturalmente. Cuando se rió, la expresión de la señora Suilin se volvió aún más antinatural. La señora Suilin apenas pudo soportarlo más. Se detuvo. Justo cuando estaba a punto de enojarse, un prisionero a su lado gritó de repente y varias personas miraron. Esto es exactamente lo que sucede todos los días, la gente es asesinada viva y luego devorada. Una escena así con el tiempo, la madre espíritu del agua no pudo soportarlo sin importar cuántas veces lo viera. ¿Quién sabía si la gente de adentro saldría y se la comería algún día? Además, siempre tenía hambre. A veces veía a esas personas comiendo. Olía tan bien que incluso quería entrar y comer juntos. Pero afortunadamente, podía soportarlo. ¿Qué te parece? ¿No da miedo? Pero todas estas personas merecen su castigo. Todos los encerrados aquí son buenas personas. Todo lo que sufren está destinado, pero tú eres diferente.
En ese momento, Yaisen de repente se dio la vuelta y miró a la madre espíritu del agua, lo que hizo que la madre espíritu del agua sintiera frío por todas partes. Siempre sentía que algo andaba mal con los ojos de Fuxi cuando lo miraba, como si quisiera matarlo en el siguiente segundo. Estas personas nunca han matado a ningún dragón. Lo más extremo es que solo golpeó a un dragón hasta la mitad de la muerte. La persona que mató al dragón la última vez ya estaba muerta. Nuestra Señora del Espíritu del Agua finalmente entendió. Era obvio que Fuxi no tenía la intención de dejarla ir. También sabía que la gente del clan dragón siempre había querido a sus compañeros. Una vez que sus compañeros fueran asesinados, harían todo lo posible para vengarlos. Antes, no se lo había tomado en serio, pensando que con las habilidades de observación de esta gente dragón, definitivamente no podrían encontrarlo, pero fue descuidado y ni siquiera pensó en Shenlong. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿De verdad quieres matarme? El gusano Egu me lo dio Buda, y el método fue ideado por él y otros. Si quieres venganza, ve con ese falso Pixiu, no conmigo. La madre espíritu del agua dio unos pasos hacia atrás y quiso escapar de allí, pero los alrededores estaban sellados herméticamente. Ni siquiera la luz pudo entrar, y mucho menos dejarse escapar. No tengas tanto miedo. Y Aizen sonrió y se acercó lentamente a la madre espíritu del agua. Solo entonces la madre espíritu del agua se dio cuenta de que se arrepentía, pero todo había terminado. Shenlong, por favor ayúdame. Solo tú puedes ayudarme ahora. La madre espíritu del agua gritó y quiso correr hacia Shenlong. Capítulo 620. Si Shenlong lo evita, puede salir por el pasaje detrás de Shenlong. Si Shenlong no lo evita, puede ayudarla a bloquearlo. Pero lo que no esperaba era que Shenlong le diera una patada en el pecho y la tirara al suelo. ¿Aún tienes fuerzas para resistir? Sí, significa que no estarás muerta por un tiempo. Cuando Shenlong habló, su tono era extremadamente frío, lo que hizo que Nuestra Señora de Shulilin sintiera que la temperatura del agua a su alrededor había bajado varios puntos. Yaisen dio un paso adelante y agarró la mano de Nuestra Señora de Shulilin y la sacó, pero Nuestra Señora de Shulilin todavía no estaba dispuesta a salir. Luchó. Estaba llorando y gritando, pero nadie la ayudaría. Yaisen y Shenlong la odiaban. Los que estaban en la celda habían estado encerrados durante tanto tiempo y ya estaban entumecidos. No quiero morir. Quizás tuvo una premonición de la intención asesina de Yaisen. Ella usó su fuerza sin precedentes. Ella se liberó con una mano, agarró la barandilla de la celda a su lado y se impulsó hacia atrás con todas sus fuerzas. En ese momento, la persona sentada en cuclillas en la celda de repente corrió hacia él con la boca abierta como loca. Solo entonces la madre espíritu del agua se dio cuenta del movimiento estúpido que hizo al poner su mano aquí. Rápidamente curvó su mano hacia atrás, pero al final fue demasiado tarde. ¡Ah! La madre espíritu del agua gritó y miró sus manos ensangrentadas y al hombre con su sangre en la boca. Antes de que pudiera reaccionar, Yaisen la sometió por completo y la sacó afuera. Durante todo el proceso, Shenlong permaneció en silencio. Observó en silencio. Este era un asunto del clan dragón. Aunque ahora también era miembro del clan dragón, incluso podría ser considerado el líder del clan dragón. Pero en el camino de las personas dentro del clan dragón, hizo todo lo posible por no interferir, sin mencionar que no quería interferir en los asuntos de la Virgen del Espíritu del Agua. Te lo mereces todo. Shenlong le dijo a Nuestra Señora de los Espíritus del Agua durante mucho tiempo. Yaisen llevó a Nuestra Señora de los Espíritus del Agua a una pequeña casa de madera y la miró con una sonrisa extraña. ¿Te gusta esta casa? Es algo que se hundió sobre ti, y deberías estar más familiarizado con ella. Después de decir esto, Yafui empujó a Madame Shulilin dentro de la casa de madera y cerró la cerradura antes de que Madame Shulilin pudiera reaccionar. Disfrútalo allí. En cuanto a que tan pronto te deje salir, depende de mi estado de ánimo. Después de que Yaisen dijo esto, su expresión originalmente aterradora se atenuó y frunció el ceño levemente. Aunque había vengado a esos dragones que murieron en vano, todavía no sentía ninguna alegría en su corazón e incluso se sentía un poco triste. No quería castigar a otros de una manera tan cruel. No pienses demasiado. Si ella puede ser lo suficientemente cruel como para tratarte así, ¿por qué deberías hacerlo tú? Cuando Shenlong vio la expresión enredada de Yaisen, supo lo que estaba pensando. En ese momento, se escucharon gritos desde el interior de la habitación y la atmósfera se volvió más sutil. Ambos estaban extremadamente callados, escuchando en silencio lo que estaba sucediendo en el interior. Gritó: déjame ir, la madre espíritu del agua ya no podía soportar este lugar. Había insectos por todas partes, retorciéndose hacia ella. Al principio sintió náuseas. Pero cuando descubrió que los insectos se enterraban en su carne, se aterrorizó. Tan pronto como la Virgen Espíritu del Agua abrió la boca para pedir ayuda, un gusano largo se abrió camino hacia su boca. Incluso pudo sentir el gusano retorciéndose en su garganta. Nuestra Señora de los Espíritus del Agua ya no se atrevió a hablar. Se enfrentó a las cosas aterradoras en esta habitación, incapaz de gritar o escapar. Si hubiera sabido que terminaría así, no habría hecho nada.
Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 621. Shenlong siguió escuchando los gritos en el interior. Si hubiera sido antes, podría haber dudado si dejar salir a la gente de adentro. Después de todo, este tipo de cosas no es algo que la gente común pueda soportar. Sería demasiado cruel dejar que una niña entrara a la ciudad. Pero ya no tiene esta idea cuando se trata de Nuestra Señora del Espíritu del Agua. Si no fuera por Nuestra Señora del Espíritu del Agua, su clan de dragones no habría perdido 2 dragones en absoluto. Además, tantos dragones han sufrido pecados tan graves que no pueden ser tratados de una manera sencilla. Compensar. Dado que Yaizen quería castigarlo así, Shenlong naturalmente no tendría ninguna objeción. Cuando Yaizen escuchó el grito de ayuda de la Madre del Espíritu del Agua en el interior, su expresión era un poco extraña y no podía decir si estaba emocionado o triste. Yaizen siempre sintió que incluso si pagaba, no sentiría ese tipo de placer. Los 2 dragones muertos nunca volverían. Es culpa mía que el rey dragón del mar de China Oriental haya estado mal de salud hace algún tiempo, y yo siempre he estado a cargo del Palacio del Dragón. Pero no administré el Palacio del Dragón adecuadamente. Si algo así sucediera, si lo hubiera pensado antes, tal vez el Palacio del Dragón no sería así. El Palacio del Dragón ha sido muy difícil recientemente, con muchos problemas y no puede detenerse en absoluto. Si no fuera por Shenlong, tal vez su mar de China Oriental habría desaparecido hace mucho tiempo, y Shenlong simplemente se había ido y le había entregado el Palacio del Dragón. Dado que ya tenía un asunto tan importante que aún no se ha resuelto. Esto solo demuestra que no parece tener la capacidad para administrar el Palacio del Dragón. Cuando el rey dragón del mar de China Oriental se recupere después de un tiempo, el Palacio del Dragón debe ser entregado nuevamente al rey dragón del mar de China Oriental. No, has hecho un gran trabajo. No sé por qué, Shenlong siempre sintió que incluso el rey dragón del mar de China Oriental no manejaría este asunto. Después de un tiempo, el llanto en el interior se hizo cada vez más débil, y después de escucharlo, Yaizen se acercó sin decir una palabra. Abrió la puerta y arrastró a la gente de adentro hacia afuera. En ese momento, Shenlong descubrió que Nuestra Señora del Espíritu del Agua era completamente diferente de cuando entró. Cuando salió, su ropa estaba algo dañada y su carne y sangre estaban cubiertas de esta lleno de insectos, abriéndose paso constantemente hacia adentro. Su apariencia actual parece realmente poco apetitosa, pero estoy dispuesto a seguir observando. Déjenla soportar la sensación de ser picada por esos insectos y ver si se atreve a hacerlo nuevamente en el futuro. Tan pronto como Yaizen terminó de hablar, Nuestra Señora del Espíritu del Agua levantó la cabeza y le suplicó amargamente. No se preocupen, no me atreveré a hacer este tipo de cosas otra vez. Esta es la última vez. Por favor, déjenme ir. Después de escuchar lo que dijo Nuestra Señora del Espíritu del Agua, Shenlong simplemente la miró a la ligera sin responder. Ya había creído en Nuestra Señora del Espíritu del Agua antes, pero como le pagó Nuestra Señora del Espíritu del Agua, ella lo engañó una y otra vez. Si no hubiera reaccionado en ese momento, todavía podría ser engañado ahora y habría pagado un alto precio. Por lo tanto, nunca creería nada de lo que dijera en el futuro, y debía hacer que la Madre Espíritu del Agua se diera cuenta de lo que había hecho. El error que cometió le hizo tener miedo de cometerlo en el futuro. Además, si los crímenes cometidos por Nuestra Señora del Espíritu del Agua se hubieran colocado en otro lugar, ella habría estado muerta hace mucho tiempo. Nuestra Señora del Espíritu del Agua quería acercarse a Shenlong para continuar su búsqueda, pero Shenlong miró los insectos en su cuerpo, pero se sintió un poco disgustado y dio 2 pasos hacia atrás. Lo siento, no puedo salvarte. Entonces Yaizen encerró a la Virgen del Espíritu del Agua nuevamente. Capítulo 622. Yaizen miró a Shenlong y, obviamente, no esperaba que Shenlong hiciera algo así. Ya se había preparado para que Shenlong suplicara misericordia y liberara a la Madre Espíritu del Agua. Y Shenlong también sabía que no era una buena persona en absoluto y no mostraría misericordia ante este tipo de cosas. Entonces se quedó afuera y comenzó a discutir el futuro del clan dragón con Yaizen, ignorando por completo el llanto, como si no lo escuchara en absoluto. El llanto interior se detuvo cuando supo que estas personas no le prestarían atención, como si hubiera aceptado su destino y aceptado en silencio el castigo interior. Y Shenlong miró a Yaizen y tuvo cierta idea en su mente. No sé lo que piensas, pero puedo confirmar que eres un buen sucesor. Si todo el clan de los dragones te es entregado, no habrá problemas. Eres valiente y decisivo en los momentos críticos. Aunque todavía te falta algo de experiencia, has hecho lo suficiente por Donggai. Este asunto ha sido resuelto por mí. El rey dragón del mar de China Oriental no tiene buena salud. Si continúa tomando el control del mar de China Oriental, en ese caso, probablemente será difícil para algunas personas hacerlo.
Después de que Shenlong dijo estas palabras, Yaisen se dio cuenta de inmediato de que Shenlong le iba a entregar todo el mar de China Oriental. Sus ojos se iluminaron. No esperaba que Shenlong confiara en él de esta manera, pero todavía se sentía un poco incómodo en su corazón. Aquellos que creían en sí mismos negaron con la cabeza. Gracias por su disposición a creerme, pero todavía siento que soy un poco inexperto y no puedo manejar esas cosas mejor que el rey dragón del mar de China Oriental. Después de escuchar esto, Shenlong negó con la cabeza y le dio una palmadita en el hombro, diciendo que no había necesidad de preocuparse por esas cosas. Entonces el hombre se fue de aquí y fue al lugar donde descansaba el rey dragón del mar de China Oriental. Shenlong se sentó después de ver al rey dragón del mar de China Oriental. Y el rey dragón del mar de China Oriental acaba de escuchar lo que sucedió recientemente de la criada. Miró a Shenlong con ojos llenos de gratitud, y también sintió algo de culpa en su corazón. Originalmente, debería manejar este asunto, pero nunca pensé que tendría que molestarte para manejarlo. Después de que el rey dragón del mar de China Oriental terminó de decir estas palabras, suspiró por un largo tiempo. No sabía cuándo mejoraría su cuerpo. Tal vez no mejoraría en toda su vida. Después de todo, a su edad y habiendo sufrido tanto tortura, es muy difícil superarlo. Después de escuchar esto, Shenlong lo consoló con algunas palabras y luego expresó sus pensamientos. Cuando dijo que quería entregar el mar de China Oriental a Yaisen, el rey dragón del mar de China Oriental se puso especial. Emocionado, Shenlong originalmente pensó que no estaría de acuerdo. Pero lo que no esperaba era que el rey dragón del mar de China Oriental estuviera específicamente de acuerdo, y él había tenido esta idea mucho antes. Aunque Yaisen es un poco imprudente al hacer las cosas, se ha convertido en un heredero calificado bajo tu entrenamiento. Además, conmigo aquí para ayudarlo, Tongai definitivamente será mejor que antes. No sé cuánto tiempo puedo vivir con este viejo hueso. Sería demasiado inseguro para Tongai estar en manos de alguien como yo. Shenlong asintió después de recibirlo. Parece que el rey dragón del mar de China Oriental tuvo la misma idea que él. Los dos coincidieron entre sí. En este caso, dejaré los asuntos de Shiya Wai. Puedes recuperarte aquí y asegurarte de cuidarte bien. Me encargaré de que Tongai mejore cada vez más en el futuro. Después de decir esto, Shenlong dejó al rey dragón del mar de China Oriental, fue a buscar a Yaisen y le contó lo sucedido. Yaisen obviamente se sorprendió un poco cuando lo escuchó. Capítulo 623. Obviamente, no esperaba que el rey dragón del mar de China Oriental confiara tanto en él. Desde entonces, también tuvo una idea en su mente. Incluso si perdiera muchas vidas, protegería el mar de China Oriental y no dejaría que todos lo decepcionaran. Después de que Shenlong arregló las cosas aquí, se fue de aquí y fue al lado de Fuxi. Después de conocer a Fuxi, Fuxi estaba muy feliz de organizar bebidas y quería tomar una buena copa con él, pero Shenlong se negó. Ahora no es el momento de beber y divertirse. Todavía hay mucho tiempo para lidiar. Por favor, cuéntame todo sobre Pixiu recientemente. Quiero ver si tiene alguna actividad nueva recientemente. Después de que Shenlong dijo estas palabras, Fuxi se quedó atónito por un momento. No entendía muy bien por qué Shenlong había estado prestando atención a Pixiu y había enviado a tanta gente a quedarse con Sie. Originalmente, pensó que algo le había pasado a Pixiu. Problema, pero a juzgar por el comportamiento de Pixiu en los últimos días, no es una mala persona en absoluto. Y siempre se ha quedado en la casa honestamente, excepto cuando sale a veces. Después de dar un paseo, me siento muy tranquilo en otros momentos. Si lo valoras tanto, ¿hay algo malo con él? Shenlong asintió después de escuchar esto, pero no entró en detalles, y Fuxi no se quedó mucho. Dado que Shenlong tenía cosas más importantes que hacer, naturalmente no se interpondría en su camino. Luego, después de dejar a Fuxi, después de eso, Bian fue al patio de Pixiu. Vio a la gente que envió. Entonces saludó. Cuando un líder de equipo de allí vio esto, corrió de inmediato y comenzó a informar la situación reciente a Shenlong. He estado muy tranquilo recientemente y no he hecho nada extraño. Shenlong frunció el ceño levemente después de escuchar esto. No es propio de su estilo que Pixiu sea tan pacífico. Incluso la gente común se aburriría si se quedara en este lugar durante mucho tiempo. ¿Y cómo podría Pixiu quedarse en este lugar todo el tiempo? ¿Podría ser que estuviera tramando algún plan? Además, se enteró por otros de que el Pai Yao actual ya no era el Pai Yao anterior, y se confundió aún más. Siempre sintió que este Pai Yao definitivamente tomaría medidas, pero es solo que ninguno de ellos lo notó. Lo que sucedió en el Palacio del Dragón en el mar de China Oriental obviamente fue hecho por personas del lado del Buda. Esto debe tener algo que ver con Pixiu. Tal vez estaban causando problemas deliberadamente allí para atraer su atención. Llévalo de regreso, para que puedas hacer algunos trucos aquí. Al pensar en esto, la cara de Shenlong se puso un poco mal. Lo que más odia es que otros se aprovechen de él, y lo que odia aún más es que otros se aprovechen de lo que él valora. Shenlong entró directamente a la habitación. Descubrió que Pixiu era muy normal. Estaba sentado en la habitación, leyendo un libro. Estaba muy feliz de verlo y le pidió que se sentara.
Shenlong miró vagamente a las personas frente a él. Pixiu, siempre siento que algo no está del todo bien. ¿Cómo estás? Escuché a otros decir que no han salido mucho últimamente. ¿No es aburrido aquí? Pixiu negó con la cabeza y dijo que era muy interesante aquí, y estos libros también eran muy hermosos. No importaba cómo preguntar a Shenlong, Pixiu siempre tenía un sinfín de cosas que decir. Después de observar por un tiempo, Shenlong siempre sintió que los 4 elementos tenían algo que ver con eso. Es un poco extraño, pero a veces es extraño. Si no hubiera recibido la noticia de la Madonna del Espíritu del Agua, realmente podría haber pensado que Pixiu era la persona antes. Capítulo 624. Originalmente, iba a protegerte aquí y ver cómo tus heridas sanaban lentamente, pero no esperaba que hubiera algunos problemas en el Palacio Longan, y los problemas no eran pequeños. Me vi obligado a regresar, pero afortunadamente, el asunto ha sido resuelto. Después de que Pixiu escuchó esto, ajusté mis cejas y sentí que tenía algo de experiencia. Originalmente, para evitar que Shenlong dudara de él, deliberadamente no mencionó este tema. Pero no esperaba que Shenlong lo mencionara por iniciativa propia. Dado que este era el caso, lo había estado evitando. No hablar de ello, pero hizo que la gente se sintiera aún más extraña, por lo que tomó la iniciativa de comenzar a preguntar. ¿Qué pasó en el Palacio del Dragón? ¿Fue porque te ibas con tanta prisa? Supongo que algo grande debe haber sucedido. Shenlong suspiró después de escuchar esto y le contó todas las cosas que sucedieron en el Palacio del Dragón en un suspiro. Cuando dijo que Nuestra Señora del Espíritu del Agua fue arrestada por ellos y estaba siendo castigada, pero puede darnos algunos sentimientos frente a nosotros. Parecía que algo andaba mal con esta persona. Después de una cuidadosa observación, Shenlong descubrió que algo andaba mal con sus ojos. La investigación posterior siempre había sido superficial y se veían particularmente brillantes. Pero en este momento, descubrió que algo andaba mal con sus ojos. Los ojos de esta persona parecían estar un poco oscurecidos. Eran completamente diferentes a los ojos anteriores, y la sensación de mirarse el uno al otro también era diferente. Solo entonces Shenlong Jiao confirmó que la persona frente a él había sido engañada. Esa persona es realmente odiosa, en realidad le hizo tal cosa al Palacio del Dragón. Cuando Pixiu dijo esto hipócritamente, también estaba culpando a la Madre Espíritu del Agua en su corazón. No esperaba que fuera tan estúpido y que lo atraparan tan rápido. Originalmente pensé que podría retrasarlo por un tiempo, al menos hasta que saliera el Buda. Pero no esperaba que ella fuera tan inútil. Puedes seguir quedándote aquí, tengo algo con lo que lidiar. Después de que Shenlong dijo esto, se fue. No le preguntó nada más. Aún así, Pixiu siempre sintió algo extraño. Después de salir de aquí, preguntó por ahí. Después de preguntar por ahí, se enteró de que Bai Ze acababa de regresar en los últimos 2 días, pero se iba de nuevo esta tarde. Así que inmediatamente encontró a Bai Ze antes de irse y le contó todo lo que había descubierto. Bai Ze abrió los ojos con sorpresa después de escuchar esto, pero rápidamente lo aceptó, asintió y dijo con algunas dudas: ¿de verdad hay alguien que finge ser tan fuerte en el mundo? Desde el principio, sentí que algo andaba mal con Pixiu, pero no podía decir que andaba mal. Por el contrario, todavía hay un sentimiento familiar que me hace sentir que él es el Pixiu de antes, así que nunca lo he expuesto, pero no esperaba que fuera realmente falso. En este punto, Bai Ze comenzó a preocuparse por la seguridad del verdadero Pixiu. Fue arrojado a la cueva. Después de tanto tiempo, no sabía qué le había pasado. No sabía si podría salir solo. Entonces los dos lo discutieron por un tiempo. Acordamos ir a la cueva anterior. Después de tanto tiempo, no estoy seguro de poder encontrarlo. Solo espero que esté bien. Si sale por sí solo, debería poder llegar aquí pronto. Shenlong tuvo un poco de suerte. Afortunadamente, le preguntó a Nuestra Señora del Espíritu del Agua la ubicación exacta en ese momento. De lo contrario, sería realmente difícil para los dos encontrar ese lugar. Capítulo 625. Los dos corrieron hacia la cueva lo más rápido que pudieron, pero no había nadie en la cueva. Al ver esto, Bai Ze solo se sintió un poco triste. Llegó tan tarde. Se estima que Pixiu, que esperaba abajo, ya estaba impaciente. Quizás había salido solo hace mucho tiempo. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, Pixiu encontró nuevos problemas y probablemente fue arrastrado por otros. Pensando en esto, se estremeció por completo, esperando que fuera lo primero. Si era lo segundo, definitivamente no se lo perdonaría. Shenlong aceptó esta realidad con calma después de ver que no había nadie en el pozo. Después de todo, Pixiu definitivamente no se quedaría estupefacto. Se quedaría allí todo el tiempo. Le dio una palmada en el hombro a Bai Ze y le dijo: vámonos, los dos regresaremos y lo buscaremos para ver si podemos encontrarlo en el camino. Siempre siento que probablemente salió solo y debería poder regresar pronto. No. 5 asintió después de escuchar esto, esperando que lo que dijo Xian Shenlong fuera el resultado. Tenía miedo de que no encontraran a la persona después de todo su ajetreado trabajo y tiempo perdido. De esta manera, caminaron hacia adelante, caminando como lo hacían.
Mientras buscaban, preguntaron a las personas que los rodeaban si habían visto a Pixiu. Sin embargo, no hubo noticias en el camino. Cuando regresaron, encontraron que la atmósfera a su alrededor estaba vagamente mal. Uno de los guardias vio a Pixiu. Acérquese de inmediato y explíquele, Pixiu, finalmente regresaste, y ahora hay un gran problema con el que debes lidiar. Después de escuchar esto, Pixiu estaba un poco confundido acerca de qué era. Los problemas pueden cambiar la atmósfera aquí. Luego, él y Shenlong continuaron caminando hacia adentro. Después de caminar un buen rato, vieron a todos a su alrededor. Allí en la plaza. Pixiu se apretó hacia adelante, y cuando llegó al frente, se quedó atónito por un momento, y Shenlong también se quedó atónito después de verlo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo es que hay dos Pixiu? Después de que una de las personas le contó a Bai Ze sobre este asunto, Bai Ze negó con la cabeza. Aunque parecía no saber nada en la superficie, sabía mejor que nadie en su corazón que uno de los dos Pixiu era un falso. Sí, el otro es real. En cuanto a cuál es falso y cuál es real, no puede decirlo en poco tiempo. Simplemente siente que las dos personas son muy similares. Bai Ze, finalmente regresaste. Ven y ayúdame a distinguir la diferencia. Este falso Pixiu se atreve a fingir ser yo. En ese momento, un Pixiu entró de repente y le dijo a Bai Ze, no lo toques al azar, tú eres el falso. El otro Pixiu obviamente no estaba muy convencido, y luego los dos comenzaron a pelearse, lo que hizo que todos a su alrededor sintieran un dolor de cabeza especial. Este es un gran asunto y, naturalmente, no puedes admitir tu error. Si admites tu error, ¿qué pasó con el verdadero Pixiu? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuál de estos dos es real y quién es falso? No importa cómo los mire, siento que los dos son como la misma persona, y no puedo distinguirlos en absoluto. Después de escuchar esto, Shenlong miró más de cerca a los dos Pixiu frente a él. Descubrió que las huellas en los ojos del Pixiu falso original habían desaparecido. Pensé que el color de sus ojos solo cambiaría cuando estuviera emocionado, pero ahora, sin importar cómo los mirara, no podía decir cuál de los dos era real y quién era falso. Capítulo 626. Entonces miró a Bai Ze a su lado. Ahora probablemente tenía que confiar en Bai Ze. En cuanto a si Bai Ze podía notar la diferencia, no lo sabía. Uno de ellos, Pixiu, obviamente estaba un poco impaciente. Frunció el ceño y echó un vistazo. Bai Ze obviamente estaba un poco insatisfecho, e incluso su tono de voz cambió mucho. ¿Por qué no me reconociste durante tanto tiempo? Es una pena que haya sido tu amigo durante tantos años. Aunque el tono de las palabras de este Pixiu era muy extraño, nadie dudaba de él, sino que sentía que él era el verdadero Pixiu. Después de todo, así es como suelen hablar Pixiu y Bai Ze. Los dos eran tan ruidosos que hacían que la gente se sintiera, me dolía la cabeza. Pero por alguna razón, Bai Ze siempre sintió que esta persona no era el verdadero Pixiu. Cuando Pixiu le hablaba, no sentía ningún afecto, sino que se sentía particularmente rígido. Luego miró al otro Pixiu que estaba allí en silencio, sin decir nada, pero siguió mirándolo, y sus ojos le hicieron sentir particularmente familiar. No pudo evitar comenzar a pensar en los días en que él y Pixiu jugaban juntos. Está bien, no necesitas decirme nada más aquí, solo eres un Pixiu falso. Después de que Bai Ze dijo estas palabras, Pixiu se quedó atónito por un momento. Dio 2 pasos hacia atrás, frunció el ceño y dijo con gran decepción. Pensé que podrías decirlo. Parece que pensé demasiado. Obviamente es falso. Si no lo crees, puedes realizar cualquier verificación sobre mí. No le tengo miedo a nada. Soy quien soy. Nadie puede reemplazarme. Al contrario, regresó tan tarde. ¿No dudas a dónde fue? Después de que Pixiu dijo estas palabras, todos recordaron que este Pixiu regresó con Shenlong y los demás de principio a fin. Pero otro Pixiu de repente saltó a mitad de camino, por lo que todos creyeron en este Pixiu aún más. Bai Ze, que estaba a su lado, negó con la cabeza, agarró la mano de Pixiu y sintió sus huesos. No sabía qué método se utilizó para este Pixiu, incluso los huesos eran muy similares. Pero aún podía sentirlo. Parece que hay algo mal con la posición de los huesos. Esto definitivamente es falso. Está bien, no tienes que dejarte engañar por su apariencia y sus palabras. Es posible que todavía no pueda decir si esto es cierto o falso. Has estado fingiendo ser Pixiu recientemente. ¿Has tenido suficiente? Incluso si el verdadero dueño regresa, no entras en pánico en absoluto, y todavía quieres golpearlo y decir que es un impostor. Hablando de esto, Bai Ze estaba lleno de impaciencia. Pensó en los agravios que Pixiu había sufrido recientemente y se sintió aún más enojado. Las personas a su alrededor se sorprendieron particularmente después de escuchar esto. Tenían sus propios sentimientos desde el principio. La mayoría de las personas involucradas pensaban que este Pixiu era real. Pero ahora Bai Ze dijo que era falso, y se pusieron a pensar profundamente después de eso. No conocían tan bien a Pixiu, y solo podían confiar en sus propios sentimientos. Toma una decisión. Pero Bai Ze y Pixiu han sido compañeros de juegos desde la infancia. Dado que Bai Ze dijo que este Pixiu es falso, 9 de cada 10 veces es falso.
Incluso si al final admite su error, no se les puede culpar. Dado que Baize lo ha dicho, entonces este pixio debe ser falso, así que no hay necesidad de pensar demasiado. Capítulo 627. Obviamente, Fake Pixiu no esperaba que todas las personas que lo habían apoyado antes apoyaran a otros tan pronto. Esto le hizo difícil aceptar que les había dicho tantas cosas buenas en ese momento. Parecía que cualquier buena palabra era inútil. Estas personas eran realmente un montón de perdedores. Volvió a mirar a Baize y había algo claramente mal en sus ojos. Si Baize no hubiera dicho de repente que estaba mintiendo, esas personas probablemente no los habrían notado en absoluto. Justo cuando la línea de Pixiu falso estaba a punto de acercarse a Baize, Shenlong lo detuvo de repente y lo abofeteó con la palma. Al ver esto, Fake Pixiu rápidamente dio 2 pasos hacia atrás, tratando de evitar el ataque, pero el ataque de Shenlong fue mucho más poderoso de lo que imaginaba. No pudo esquivar y sufrió el ataque severamente, y pronto su disfraz ya no fue sostenible. Antes de que no estuviera herido, apenas podía hacer frente a estas personas fingiendo, pero ahora que estaba tan gravemente herido, naturalmente no podía seguir fingiendo. Pronto todos descubrieron que el Pixio original se convirtió en una vaca. Has hecho tantas cosas malas y todavía quieres fingir ser alguien de nuestro lado. Si este es el caso, no me culpes por ser despiadado contigo. Tú mismo lo buscaste. Después de decir esto, el hombre y Lao Niu comenzaron a pelear. Las personas a su alrededor dieron 2 pasos atrás cuando vieron esto, obviamente temiendo que se vieran afectados. Pero Shenlong estaba luchando cada vez más en serio, sus ataques se volvieron cada vez más feroces, lo que hizo que Lao Niu sintiera que no podía apoyarlo y se arrepintió. ¿Por qué mostró su rostro tan rápido? Si todavía insistía en decir que estaba diciendo la verdad, tal vez Shenlong no tendría razón. Hizo un gran movimiento hacia el movimiento y déjame ver de lo que realmente eres capaz. Tan pronto como Shenlong terminó de decir esto, antes de lanzar una nueva ronda de ataques, descubrió que Lao Niu se detuvo de repente. Lao Niu cambió su apariencia nuevamente. Ahora parece un humano y un demonio, y hay un anillo de hierro en su nariz. Se ve extremadamente feo. Antes de comenzar, hay algunas cosas que quiero decir. Después de escuchar esto, Shenlong detuvo el ataque sin pensarlo mucho. Aunque no era una persona que se detuviera en momentos críticos, quería escuchar lo que esta vieja vaca tenía que decir. Todos estaban todo oídos. Originalmente, pensaron que la vieja vaca tendría algo que decir, pero lo que no esperaban era que la vieja vaca en realidad pusiera sus manos en sus caderas y comenzara a maldecirlos. Ustedes son un montón de basura, son solo un montón de hierba en la pared. Si Shenlong no hubiera estado aquí, me habría ocupado de ustedes hace mucho tiempo. Hablando de esto, Lao Niu recordó nuevamente la escena de la rebelión temporal de estas personas, lo que lo hizo aún más infeliz. Las caras de los que fueron regañados cambiaron después de escucharlo, y obviamente estaban insatisfechos. Shenlong, no tienes que darle la oportunidad de continuar. No se lo merece. Será mejor que te ocupes de él lo antes posible. Después de que Shenlong escuchó esto, no tenía prisa por atacar. Quería ver qué más tenía que decir esta vieja vaca. Lo que Shenlong no esperaba era que la vieja vaca en realidad comenzara a burlarse de él. Shenlong, eres tú quien más merece ser regañado. Todos dicen que eres inteligente, valiente e ingenioso, pero ¿quién hubiera pensado que yo jugaría contigo y que no has descubierto mi verdadera identidad después de tanto tiempo? Si no fuera por Baize, si es así, supongo que realmente caíste en mi trampa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 628. Después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar sentirse ridículo. ¿Todavía tenía el descaro de venir y ridiculizarlo ahora? ¿Has olvidado cómo atrapé y traté a la gente de tu lado? Después de que Shenlong dijo estas palabras, fue obvio que el rostro de Lao Niu cambió. Resopló enojado hacia Shenlong, obviamente poco convencido hasta el extremo. Shenlong sabía que Lao Niu estaba muy preocupado por este aspecto. Supongo que estaba particularmente preocupado por el asunto, así que simplemente agregué más combustible y vinagre y continué hablando. Por cierto, todavía quedan muchos de esos insectos y no se han agotado. Te atraparé más tarde y te daré de comer a los insectos. Después de decir esto, Shenlong se rió arrogantemente. Al mirar la cara fea de Lao Niu, Shenlong se sintió particularmente satisfecho y no podía esperar a ver a Lao Niu enojarse. Eres tan engañoso. Originalmente, Lao Niu quería pelear con Shenlong, pero pensó que Shenlong era más fuerte que él, y una vez que comenzaran a pelear, lo más probable es que lo golpearan brutalmente. Si fuera serio, incluso podría ser golpeado por un grupo de personas. ¿No solo quieres provocarme para que pelee contigo? Déjame aclararlo aquí, todos son personas que conocen la etiqueta y no harán nada a la ligera. Después de que Shenlong y Baize escucharon esto, se miraron y obviamente no tenían nada que decir.
Cuando Pixiu a su lado vio esto, la comisura de su boca se torció. Si realmente supieras la etiqueta, no me imitarías. Shenlong no quería decirle tonterías. He dicho lo que no debería haber dicho, ahora es tu turno de ser golpeado. Después de decir esto, Shenlong de repente lanzó un ataque. Lao Niu fue tomado por sorpresa y fue golpeado boca abajo. Las otras personas se rieron cuando vieron esto. Pensé que era una especie de personaje poderoso, pero no esperaba que solo tuviera esta pequeña habilidad y se atreviera a gritar que no podemos hacerlo. Los demás sonrieron tan alegremente, lo que obviamente es una especie de castigo para una persona que se respeta a sí misma. Todos pensaron originalmente que Lao Niu se enojaría, pero incluso si no se atrevió a provocar a Shenlong y no se atrevió a actuar, aún así lo refutaría unas cuantas veces. Las palabras salieron rápidamente. Pero lo que nadie esperaba era que tomara represalias esta vez, pero estalló una noticia trascendental. Solo sonríe. Es muy probable que esta sea tu última sonrisa. Puede que no vivas mucho. Antes de que mueras, te dejaré ser feliz por un tiempo. Calculando el tiempo, probablemente el Buda haya salido y volveré a ser como un pez en el agua. Después de que otras personas escucharon la noticia, sus expresiones cambiaron, pero algunas personas se consolaron y pensaron que todo era falso. Shenlong no tuvo ninguna reacción obvia, porque se había preparado de antemano. Ya había pensado que esto era posible antes. La razón por la que Lao Niu se quedó aquí fue que no tenía miedo de meterse en problemas o ser descubierto, y había estado trabajando diligentemente. Esto demostró que 9 veces de cada 10, tenía sus propias ideas. Ahora Shenlong es seguro que el verdadero propósito de Lao Niu aquí es para Buda. Es solo que Lao Niu no tuvo mucha suerte de conocerlo. Si Lao Niu hubiera conocido a alguien más, podría haber tenido éxito. Justo antes de que Shenlong quisiera sentirlo rápidamente e ir a ver al Buda, un pequeño guardia de repente corrió. Su rostro se veía un poco mal, lo que hizo que la gente pensara involuntariamente que algo malo había sucedido. Buda ha desaparecido. Después de que terminó de decir estas palabras, las expresiones de las personas presentes obviamente se volvieron siniestras. Capítulo 629. Cuando escuchó que alguien se atrevió a venir a robar la prisión, Shenlong naturalmente se sorprendió mucho en este momento. La prisión estaba casi completamente rodeada por dentro y por fuera. No esperaba que alguien fuera lo suficientemente audaz como para intentar robar la prisión. Después de escuchar esto, la vieja vaca frente a él de repente se echó a reír. En ese momento, la expresión en el rostro de la vieja vaca parecía particularmente burloncia. Hace mucho que sé que ustedes son solo un montón de chusma. Parece que lo adiviné bien. Ustedes son solo un montón de chusma. No hay forma de que puedan ser nuestro oponente. La vieja vaca frente a él estaba furiosa al principio, pero después de escuchar esto, parecía particularmente emocionada, y esto también hizo que Shenlong no pudiera evitar comenzar a dudar en su corazón. No pudo evitar mirarlo con frialdad. Mirando a la vieja vaca frente a él, Shenlong directamente le apuntó con la punta de su cuchillo. Al ver que te ves tan emocionada, deberías saber dónde está Buda. Dime dónde está Buda. Tal vez pueda considerar seriamente perdonarte. Si sigues siendo terca, aquí es donde morirás hoy. La espada en su mano brilló bajo la luz del sol, y después de escuchar esto, la risa de la vieja vaca frente a él comenzó a hacerse más fuerte, y la otra parte siguió riendo a carcajadas. Este mocoso ignorante que salió de la nada se atreve a venir y amenazar a tu abuelo y a mí. Ni siquiera verifica si tiene lo que se necesita. ¿No regresa y echa un vistazo a cómo se ve? Después de decir esto, Lao Niu estiró el cuello directamente. Todavía no lo creía. No creía que Shenlong realmente pudiera matarlo esta vez. Si realmente te atreves a matarme, entonces puedes matarme casualmente. Te apuesto directamente a que no te atreverás a matarme en absoluto. Esperaremos y veremos. Después de ver esta situación, Shenlong se enojó aún más. Parecía que esta vieja vaca había comprendido su debilidad. Ahora solo quiero saber la ubicación específica del Buda. Si puedes decirme la ubicación específica, puedes hacerlo. Mientras puedas saber dónde está el Buda, puedes evitar con éxito lo siguiente. Pero si aún no puedes encontrar al Buda, las cosas se volverán cada vez más problemáticas. Es precisamente porque Shenlong ha estado pensando en ello en su corazón. Todos lo sabían muy bien, por lo que no podía dejar que la vieja vaca frente a él muriera sin importar nada. La gente a su alrededor ya había fruncido el ceño con fuerza. Cuando todos vieron a la vieja vaca que parecía que preferiría morir antes que rendirse, al mismo tiempo sentí un poco de pánico en mi corazón. Esta vez, la vieja vaca parecía tan confiada. ¿Podría ser porque la vieja vaca estaba realmente lista para morir? Solo las personas que lo rodeaban estaban quietas. Cuando no pudo evitar pensar en ello en su corazón, el actual Lao Niu curvó la comisura de su boca y sonrió con frialdad, y su tono sonó particularmente desdeñoso. Abuelo, te dije hace mucho tiempo que no tengo idea de dónde está el Buda. Si continúas preguntando, me suicidaré directamente y no te lo diré hasta que muera. Capítulo 630. La vieja vaca que tenía delante era de hecho un hombre de carácter, y después de escuchar estas palabras, Shenlong sintió un pequeño dolor de cabeza.
Las personas con carácter son las que más dolores de cabeza dan a la gente. Si fuera el tipo de persona que pudiera asustar a alguien con solo asustarlo, entonces la persona frente a él naturalmente no tendría nada que temer, pero esta vieja vaca tenía carácter. La gente a su alrededor parecía muy enojada. Tal vez simplemente no podían entender cuán arrogante era la vieja vaca frente a ellos. ¿De verdad crees que no nos atrevemos a matarte? Con tu actitud arrogante, si no fuera por nuestra amabilidad, ya habrías muerto incontables veces. Algunas personas comenzaron a maldecir en sus oídos con enojo, pero después de escuchar estas palabras, el corazón de Shenlong se hundió. Realmente no podía matar a esta vieja vaca en esta situación. La vieja vaca frente a él es la única persona con la que han entrado en contacto recientemente que conoce la ubicación específica del Buda. Si matan a esta vieja vaca nuevamente, no sabrán dónde está el Buda. Hay gente a su alrededor que sigue gritando: «¡Quédate aquí! ¿Qué estás haciendo con este monstruo?». Creo que sería mejor matarlo directamente. De todos modos, no obtendré ninguna información de su boca. Las actitudes de las personas que lo rodeaban parecían volverse cada vez más enojadas, pero después de escuchar esto, Shenlong negó con la cabeza suavemente. Él es el que menos se deja llevar por la ira. No, tenemos que quedarnos con esta vieja vaca ahora. Tal vez sea útil más tarde. Encerrémosla. Después de decir esto, Shenlong suspiró. Los hermanos a su alrededor parecían un poco agraviados. Y justo aquí, Shenlong solo quería dejar que sus hermanos mataran a Lao Niu. Cuando lo encerraron, de repente pareció recordar algo. Será mejor que lo meta yo mismo en la cárcel. Si podemos obtener información de esta vieja vaca en el futuro, entonces nuestro trabajo esta vez no se considerará en vano. Después de decir esto, Shenlong escoltó personalmente a la vieja vaca frente a él a la mazmorra. Antes de irse, la vieja vaca siguió gritando: «Es imposible que obtengas información de mi boca. Si estás interesado, te aconsejo que salgas rápidamente. Si te atreves a ir en mi contra otra vez, venderé tu información a otros. Ve allí». La vieja vaca en su oído estaba hablando realmente casualmente. Después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar poner los ojos en blanco. Las noticias útiles de esta vieja vaca son inútiles si no dice una palabra. Hay muchos mensajes de maldición aquí. Te aconsejo que ahorres un poco de energía. Si realmente quieres quedarte bien en la mazmorra, entonces debes ahorrar tu energía. Te estoy encerrando contra la voluntad de mis hombres. Después de decir esto, Shenlong encerró directamente a Lao Niu en una de las prisiones. Cuando salió de la prisión, iba a echar un vistazo a la celda donde Buda estuvo anteriormente retenido. La celda donde Buda estuvo retenido era en realidad una celda muy fuerte, pero por qué la otra parte desapareció de repente siempre ha sido un misterio. Después de golpear suavemente la pared dentro de la celda, Shenlong de repente sintió algo extraño, porque la pared sonaba como si estuviera hueca. Capítulo 631. Esto es realmente extraño. Podría ser que haya algo más detrás de esta pared. Después de pensar en esto, Shenlong sacó su espada directamente. Partió la cosa frente a él con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, Shenlong solo miró el gran agujero frente a él en silencio. La cosa frente a él era el gran agujero, siempre ha estado detrás de esta celda, y Shenlong nunca supo sobre este gran agujero antes. En este momento, Shenlong comprendió de repente, no es de extrañar que el Buda de repente pareciera evaporarse del mundo, resulta que es por este gran agujero. Las dudas en su corazón antes se han resuelto hace mucho tiempo, y en este momento, Shenlong no puede evitar fruncir el ceño. Parece que debe cuidarse bien esta vez. Solo piénsalo. Justo cuando Shenlong aquí no pudo evitar sentir dudas en su corazón, al mismo tiempo, un subordinado corrió apresuradamente desde afuera. El subordinado que estaba frente a él vio este gran agujero. Después, la expresión de su rostro se volvió muy sorprendida, y Shenlong inmediatamente se apresuró a ir a Fuxi esa tarde e informó todo lo que vio en la celda hoy. Hoy fui a echar un vistazo dentro de la celda donde estaba encarcelado Buda. Descubrí que había un gran agujero en la celda donde estaba retenido Buda. Probablemente escapó por ese gran agujero. De hecho, fuimos negligentes esta vez. Después de escuchar esto, Fuxi no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que Buda todavía pudiera ser sangrado cuando estaba encarcelado en prisión. Maestro, Buda ha venido con un gran grupo de personas, y todos han llegado a nuestra puerta ahora. Uno de sus subordinados se apresuró a informar. Después de escuchar esto, Shenlong sintió que no se encontraba bien. Originalmente quería investigar a dónde había ido Buda, pero no esperaba que la otra parte lo enviara directamente esta vez. Ven a la puerta. De hecho, Shenlong siempre se ha sentido un poco enojado en su corazón. Ya había encerrado a la gente en su celda, pero otros aún lo habían dejado escapar. Después de escuchar esto, Fuxi también asintió suavemente. Parece que esta vez el Buda vino a provocarlos a propósito. Fuxi aquí no había tenido tiempo de dejar entrar al grupo de personas de afuera. En ese momento, una voz ya había llegado a sus oídos. Parece que estos viejos amigos míos ya se han reunido aquí. Es una coincidencia que viniera aquí hoy. No esperaba encontrarme contigo.
La figura del Buda apareció en la puerta. Después de escuchar esta voz, Shenlong no pudo evitar girar el puño con fiereza. En ese momento, su corazón ya ardía de ira, pero después de todo, la persona frente a él, este Buda, está acompañado por un gran grupo de personas. Entonces no debe hacer nada ahora. El Buda simplemente se sentó en la silla junto a él descuidadamente. Cuando vio a Shenlong, fingió estar sorprendido. Dijo: pensé quién era, ¿no es este nuestro famoso Shenlong? Las paredes de tu celda no son realmente fuertes. Puedes reforzarlas cuando regreses en el futuro. Después de decir esto, Buda sonrió directamente a Fuxi frente a él. Debes prestar atención a esto en el futuro. Las paredes de la celda deben repararse por completo. Capítulo 632. El tono sonaba particularmente burlón, y después de escuchar esto, Shenlong levantó repentinamente la cabeza. Lo que más no podía soportar era la forma en que el hombre frente a él mostraba su poder. Fuxi a su lado no habló de principio a fin, pero después de que Buda entró en la habitación, nunca pudo dejar de hablar. No esperaba que cometieras errores en algo tan pequeño. Si hubiera sabido que habías cometido errores en algo tan pequeño, entonces no debería haber tenido miedo en absoluto. El tono cuando habló era demasiado burlón, y después de escuchar esto, Shenlong sintió que no podía reprimirlo. Ella miró al hombre frente a ella. Solo escapé una vez. ¿Eso es todo? ¿Crees que puedes ligar cada vez? El asunto aún no ha llegado a una conclusión. Definitivamente te arrestaré nuevamente cuando llegue el momento. Dado que el Buda fue arrestado la primera vez, Shenlong confía en su corazón de que podrá arrestar al Buda nuevamente. Pero después de escuchar esto, el Buda de repente se rió, jaja. En este momento estaba mirando a los hombres que lo rodeaban casualmente. ¿Vieron eso? La gente realmente pensó que podrían arrestarme nuevamente. La primera vez fue bastante afortunada. ¿Es posible que Dios siempre pueda estar de tu lado? Los subordinados a su alrededor ya se habían reído en cooperación, y justo cuando Shenlong estaba a punto de decir algo, el Buda frente a él de repente volcó la mesa. Si no fuera por mi descuido la primera vez, ¿qué calificaciones crees que tienes para atraparme? ¿De verdad crees que tus habilidades de gato de 3 patas se pueden usar frente a mí? La mesa había sido sacudida en pedazos durante mucho tiempo. Si no fuera por Shenlong tirando de Fuxi hacia atrás en el tiempo, Fuxi podría haber sido herido por estos pedazos. El Buda frente a él se veía realmente serio. Era demasiado arrogante, y en ese momento la otra parte se burlaba con frialdad y decía: estoy aquí hoy para decirte algo. Si no aprendes una lección en el futuro, no me culpes por aumentar mis esfuerzos. No pienses en salirte con la tuya otra vez. Después de escuchar esto, Shenlong sintió que la ira en su corazón estaba a punto de aumentar. La razón por la que Buda pudo correr hacia Fuxi descuidadamente esta vez debe ser porque ya había hecho los preparativos. Si no fuera por el hecho de que la vieja vaca estaba encarcelada en la prisión hoy, Shenlong podría no haber pensado que Buda rompería un gran agujero en la prisión. Y cuando pensó en el gran agujero en la pared, Shenlong en este momento estaba aún más confundido. Respiró hondo con enojo, y la expresión en el rostro de Fuxi a su lado también se veía fea. Hoy es solo un recordatorio para ti. Si no te curas de nuevo, no seré misericordioso la próxima vez. Después de decir esto, Buda se fue enojado, dejando solo a Shenlong y Fuxi, quienes temblaban de ira. Realmente no esperaban que Buda fuera tan arrogante esta vez. Capítulo 633. Aunque sabían que Buda era muy arrogante antes, no esperaban que la otra parte se atreviera de venir aquí directamente a declarar la guerra. Cuando apenas amanecía a la mañana siguiente, el lado de Buda ya había llevado a la gente a lanzar un ataque, y Shenlong no pudo dormir bien esa noche. La actitud de Buda hizo que todos se sintieran incómodos, y cuando pensó que Buda todavía estaba suelto, Shenlong sintió que no podía tragarse este aliento en su corazón. De verdad no esperaba que las cosas resultaran así. Especialmente cuando pensó en Buda presumiendo descuidadamente frente a Fuxi, sintió que tenía que darle un golpe esta vez. Cuando apareció el primer destello de luz en el cielo, la gente liderada por Buda ya había lanzado un ataque directo. Al mismo tiempo, Shenlong ya había llevado a Baize y otros a proteger la puerta de la ciudad. Al ver que el grupo de personas frente a él estaba a punto de avanzar, Baize miró al grupo de personas frente a él con incredulidad. De hecho, nos declararon la guerra esta vez. Parece que Buda ha tomado una decisión esta vez. Probablemente será una batalla difícil. De hecho, será una batalla difícil. No es de extrañar que Buda fuera tan arrogante ayer. Resultó que ya había hecho todos los preparativos. Al mirar al poderoso ejército frente a él, de hecho, Shenlong ni siquiera sabía si esta vez podría ganar, y todavía estaba un poco preocupado. Las cosas que sucedieron hace unos días fueron realmente extrañas. Fue por esta razón que Shenlong estaba un poco preocupado por Baize y Pixiu. Pixiu a su alrededor era muy despreocupado. ¿Qué te importan estas cosas desordenadas? Simplemente atrápalas a todas de una vez. Después de escuchar esto, Baize puso los ojos en blanco directamente. Si realmente pudieran ser atrapados todos a la vez, ¿cómo podrían volverse tan difíciles las cosas? Buda ya los había sorprendido al escapar de la prisión.
Si el oponente actual causa más problemas, definitivamente serán aún más increíbles. Mirando impotente, el grupo de personas frente a ellos está a punto de salir corriendo, al mismo tiempo, Shenlong parece preocupado. Miró a Bai Fei y Xiu. Ustedes dos deben tener cuidado cuando luchen por un tiempo. Si encuentran a alguien que los apunta específicamente, retírense de inmediato si descubren que no pueden vencerlos. Siento que los están mirando. Esta es solo la intuición de Shenlong, pero la intuición de Shenlong básicamente nunca ha cometido ningún error antes, y ya ha sentido la atmósfera en el campo de batalla desde el principio. Aunque Bai Fei y Pixiu dijeron que acababan de unirse a la batalla, pero las habilidades de lucha de los dos no deben subestimarse en absoluto, y la gente del lado del Buda ya debería haber escuchado los chismes. Después de escuchar esto, Bai Fei asintió con seriedad. Asintiendo, tal vez alguien del lado del Buda los estaba mirando, y definitivamente no podían tomarlo a la ligera. Salió corriendo de repente. En realidad, Shenlong estaba más aliviado por Bai Fei, porque Bai Fei hizo las cosas de manera más segura, pero lo único de lo que no podía preocuparse era Pixiu. Debes escucharme con claridad. Si encuentras a alguien a quien no puedas derrotar, retírate de inmediato. No seas reacio a luchar. Capítulo 634. Antes de irse, Shenlong le dio directamente una orden de muerte a Pixiu. Después de escuchar esto, Pixiu frente a él le estrechó la mano casualmente. En este momento, la situación en el campo de batalla ya se había vuelto poco optimista, y justo cuando Shenlong estaba a punto de atacar, de repente descubrió que Lao Niu había sido liberado de la prisión. Los dos bandos en el campo de batalla habían estado celosos durante mucho tiempo. Esta vieja vaca fue escoltada personalmente a la prisión. ¿Cómo pudo aparecer de repente aquí? El estado de ánimo en su corazón se volvió cada vez más enojado y, al mismo tiempo, Shenlong también criticó directamente a Lao Niu. No esperaba que este monstruo escapara de la prisión tan rápido. El Buda anterior también gastó mucho esfuerzo en escapar, y también penetró directamente la pared detrás de su prisión. Pero en ese momento, las manos y los pies de Lao Niu obviamente habían sido atados. ¿Cómo podría este Lao Niu escapar de la prisión nuevamente? ¿Podría ser porque hay un traidor en la ciudad? Ahora no era el momento para que Shenlong pensara en estas cosas desordenadas. En ese momento, solo pudo levantar con enojo la espada en su mano y golpear con fuerza a la vieja vaca frente a ella. La vieja vaca frente a ella también estaba luchando valientemente contra el enemigo, y cuando vio que Shenlong lo había descubierto, la expresión de su rostro comenzó a volverse cada vez más anormal. ¿No lo esperabas? ¿No esperabas que escapara de ese lugar infernal tuyo tan rápido, verdad? ¿No esperabas que escapara tan rápido, verdad? La voz burlona en sus oídos sonaba particularmente sarcástica. En ese momento, Shenlong sostuvo la espada en su mano con fuerza, y la voz de la vieja vaca frente a él seguía llegando a sus oídos. ¿Crees que pedazos de metal como tú realmente pueden controlarme? ¿Realmente me subestimas, verdad? Parece que ustedes realmente nunca han hecho su tarea. Shenlong no está dispuesta a escuchar esta tontería en absoluto. Lo más importante para ella ahora es destruir rápidamente a estas personas frente a ella. El tiempo pasa lentamente así, y Shen está aquí. Cuando Lon y Lao Niu estaban peleando, de repente vio a Bai Fei y Pixiu rodeados. Shenlong siempre se había sentido nervioso en su corazón antes, porque sentía que la gente del lado del Buda parecía estar observando especialmente a Bai Fei y Pixiu. Como era de esperar, después de descubrir que estas dos personas estaban atrapadas en el cerco, Shenlong quería desesperadamente ir a rescatarlo. Sin embargo, la vieja vaca a su lado realmente vio a través de los pensamientos de Shenlong y se acercó a Shenlong en un instante. Frente a él, Lao Niu en este momento curvó las comisuras de su boca y sonrió. Perdedor, ¿crees que puedo dejarte ir tan fácilmente? Deja de soñar despierto, ¿de acuerdo? ¿Crees que puedo dejarte ir tan fácilmente? El rostro de Lao Niu se veía particularmente malvado, mientras que Bai Fei y Pixiu del otro lado ya habían sido rodeados. Los dos se esforzaron por romper el cerco, pero no pudieron hacerlo en absoluto. En este momento la mano de Pixiu ya tiene una cicatriz, pero aún así no se rendirá como los monstruos frente a él. Monstruos, intentar atraparme solo confiando en sus meras habilidades es realmente escandaloso y una ensoñación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 635. Bai Fei y Pixiu fue atacado y trataron desesperadamente de salir del control del otro, pero cuando no tuvieron forma de avanzar, todos los enemigos los rodearon. Shenlong se dio cuenta de que algo andaba mal y corrió de inmediato, pero en ese momento Bai Fei y Pixiu fue reprimido por el enemigo. Sabía que Bai Fei y Pixiu no podía escapar en este momento, y Buyou estaba muy enojado en su corazón. Vio que el enemigo se acercaba ferozmente y vino preparado. Las personas que lo rodeaban también fueron a ayudar, pero vieron que se llevaban a Bai Fei y Pixiu. Había muchas personas heridas alrededor.
Shenlong miró hacia atrás y vio que muchas personas habían resultado heridas y se habían desmayado, y muchas personas habían caído en un charco de sangre. Los dos bandos estaban luchando ferozmente en este momento. Cuando Shenlong se dio cuenta de que estas personas habían venido preparadas, se sintió muy alerta. Al ver que estas personas frente a él estaban tratando de matarse entre sí, debieron haber venido por ellos. Joderme, todos gritaban y corrían hacia adelante, pero Shenlong estaba enredado por varias personas. Al ver que se llevaban a Baize Pixiu, Shenlong le gritó al hombre y le pidió que bajara de Baize Pixiu. Pero ahora que lo habían atrapado, ¿cómo podían dejarlo ir? Tomó a Baize Pixiu y se fue de aquí, y el enemigo se retiró gradualmente. Cuando Shenlong estaba a punto de avanzar, de repente se detuvo y se dio cuenta en su corazón de que podrían estar retrasándolo. Mirando hacia atrás, vio que la mayoría de las personas a su alrededor habían caído. Si se iba ahora, entonces tal vez la otra parte estaba tratando de desviar al tigre de la montaña. ¿Qué debería hacer entonces? Todas estas personas estaban heridas. Tenía que quedarse y cuidar bien de estas personas. Shenlong volvió a mirar en dirección a Baize Pixiu. Vi que alguien se estaba llevando a Baize Pixiu y que estaba casi fuera de la vista, por lo que no tuvo más remedio que darse la vuelta y regresar a donde estaba. Se llevaron a Baize Pixiu. Tenemos que rescatarlo rápidamente. No podemos dejar que se lo lleven así. Las personas ilesas estaban a punto de avanzar y seguirlo. Si Baize Pixiu fuera capturado, es posible que no supieran cómo lo tratarían, por lo que todos estaban preocupados. Pero Shenlong detuvo el comportamiento del hombre. Sospechaba seriamente que Baize Pixiu era la persona que habían admirado durante mucho tiempo, que estaba ganando tiempo deliberadamente, por lo que aprovecharon la oportunidad para capturar a Baize Pixiu. No debían alcanzarlo ahora. Si nos vamos ahora, me temo que ninguna de nuestra gente sobrevivirá. No podemos ir ahora, así que quédense aquí. Necesito contar el número de personas ahora. Cuando Shenlong vio a tantas personas heridas, naturalmente quiso lidiar con las cosas aquí rápidamente. En cuanto al asunto de Baize Pixiu, había mucho tiempo para salvarlo, y sabía que esas personas nunca lastimarían al propio Baize Pixiu. Debe haber una oportunidad de salvarlo. Está bien, contemos primero el número de personas. Después de que todos dijeron lo que dijo Shenlong, estuvieron de acuerdo. Shenlong caminó hacia adelante y contó a todas las personas. Se aseguró de que no faltara nadie excepto Baize Pixiu. Solo entonces se preocupó. Realmente hay demasiadas personas heridas, lo que es extremadamente perjudicial para nosotros. Si el enemigo vuelve a atacar por sorpresa, no podremos luchar contra él, dijo Shenlong a todos. Esas personas también parecían preocupadas y todos entendieron el significado de sus palabras. Capítulo 636. Shenlong miró más de cerca y vio que había muchas personas heridas. En esta situación, estas personas heridas deben ser enviadas lo antes posible para evitar atraer nuevamente la atención del enemigo. Todos, envíen a los heridos de regreso primero, y deben regresar al lugar original y permanecer allí. Pase lo que pase, no deben salir fácilmente y no deben contraatacar fácilmente. Creo que el enemigo todavía nos vigilará. Shenlong dio instrucciones a todos. Pensó que tenía que seguir a la vieja vaca y quería saber dónde estaba retenido Baize Pixiu. Solo sabiendo su ubicación sería más fácil rescatarlo. Después de que todos escucharon las palabras de Shenlong, estuvieron de acuerdo de inmediato. Todas las personas heridas fueron llevadas de aquí una por una, y Shenlong también notó que Lao Niu no se había ido. ¿Qué tan lejos? Ahora que Baize Pixiu ha sido capturado por Lao Niu, debe seguir rápidamente. Después de ver que se llevaban a todos los comerciantes, se apresuró en la dirección donde Baize Pixiu se fue hace un momento. Después de atravesar un denso bosque, Shenlong vio varias montañas frente a él, y esas personas con Baize Pixiu ya habían saltado las montañas. Solo podía correr al otro lado de las montañas. Cuando Shenlong finalmente encontró esas montañas cuando faltaba, de repente vio a Lao Niu presionando a Baize Pixiu. No pudo evitar sentirse feliz. Entonces podría encontrar una manera de rescatar a Baize Pixiu. Shenlong se escondió silenciosamente a un lado, solo para ver a Lao Niu presionándolo. Baize Pixiu se mostró muy reacio y siguió luchando. Si continúas luchando, te ataré inmediatamente para que no te muevas. Veré cómo puedes avanzar obedientemente. Lao Niu no pudo evitar sentirse enojado cuando vio a Baize Pixiu luchando con tanta fuerza y lo pateó en la espalda. Tanto Baize como Pixiu voltearon la cabeza y lo fulminaron con la mirada. ¿Por qué me miras así? No importa cuánto me mires, tienes que obedecerme y quedarte en la cárcel. De lo contrario, será muy difícil para ti. Lao Niu sabía que Baize Pixiu había sido traído de regreso por un ataque, por lo que naturalmente se mostró muy reacio. Pero pase lo que pase, lo habían capturado y era imposible dejarlo ir. Shenlong se escondió en la oscuridad y observó en silencio. Al mirarlo, descubrió que Baize y Pixiu estaban encarcelados en la celda por Lao Niu. No pudo evitar comprender en su corazón que definitivamente interrogarían a Baize y Pixiu. Entonces sería más conveniente para él venir aquí.
Cuando vio a Lao Niu salir y marcharse, Shenlong sintió en su corazón que pensaba en formas de rescatar a Baize Pixiu lo antes posible. ¿De verdad crees que puedes arrestar a mi gente como quieras? Como ya lo sé, nunca te dejaré conseguir lo que quieres hoy. Quiero ver a quién envías a proteger y si son mis oponentes. Shenlong se escondió allí y esperó en silencio, sabiendo en su corazón que la persona que tomó la medida debía ser muy estricta y que solo podía esperar hasta el momento adecuado para actuar. Aunque no podía esperar para rescatar a Baize Pixiu ahora, Shenlong aún aguantó y recordó la batalla de ahora. Si no hubiera sido descuidado, Baize Pixiu nunca habría sido capturado por ellos. Pero a pesar de esto, ahora solo puede rescatar a la gente en secreto. Detrás de la prisión en el medio, Baize Pixiu está sentado allí, sin saber cuál es la situación ahora. Pensando en la gente del lado de Shenlong en este momento, está muy preocupado por las experiencias de muchas personas heridas. Capítulo 637. Después de ver impotente que Lao Niu había puesto a Baize Pixiu en la celda, Shenlong se sintió extremadamente enojado en su corazón en este momento. Si no fuera por estas personas que de repente usaron algunos medios despreciables, las cosas nunca hubieran resultado así. Cuanto más pensaba en ello, más se sentía un poco enojado en su corazón. Al mismo tiempo, Shenlong solo miró a los guardias que lo rodeaban en silencio. Los pocos guardias que lo rodeaban deben haber estado vigilando la prisión durante muchos años, por lo que Lao Niu se sintió particularmente a gusto con estas personas. Después de esperar finalmente a que Lao Niu se fuera, Shenlong estaba a punto de ponerse de pie cuando el sonido de pasos muy rápidos llegó de repente a sus oídos. Si escuché correctamente, el sonido de pasos apresurados en este momento debe ser el sonido de los pasos de Buda. Efectivamente, justo cuando Shenlong se estaba escondiendo aquí, el Buda frente a él ya se había acercado con una gran barriga, y la expresión de su rostro parecía particularmente orgullosa. Como Shenlong mantuvo la cabeza gacha en silencio, Buda no notó nada extraño en absoluto. Caminó directamente a la celda donde estaban detenidos Baize y Pixiu. Puedo darles una oportunidad a ustedes dos esta vez. Si ustedes dos pueden refugiarse en mí, entonces naturalmente no los trataré mal en el futuro. Después de escuchar esto, Shenlong finalmente se dio cuenta. No es de extrañar que esta vez el Buda se concentrara en atraparlos a los dos. Resultó que quería sobornarlos a los dos. Por favor, escúchame con atención. Si realmente quieres sobrevivir, entonces será mejor que me obedezcas ahora. Puedo darte todo lo que quieras a continuación. Después de escuchar esto, las expresiones en los rostros de Baize y Pixiu frente a ellos ya se habían vuelto extremadamente impacientes, especialmente Baize, quien gradualmente se emocionó después de escuchar esto. Baize escupió ferozmente al Buda frente a él. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo se atreve alguien como tú a mostrar tu poder frente a nosotros dos? Este movimiento fue de hecho algo que Buda nunca esperó. En este momento, Buda no pudo evitar fruncir el ceño. Pai Yao también estaba furioso en ese momento. ¿Cómo se atreve una persona malvada como tú a hacer esto? Si apareces frente a nosotros dos, no tendrás miedo de que los dos te matemos directamente. Mientras escuchaba estas palabras, Shenlong en realidad se sintió un poco incómodo en su corazón. Realmente no esperaba que Pixiu dijera esas palabras. En cualquier caso, todavía está en el territorio de Buda, si el Buda está realmente enojado, probablemente sucederán algunos desastres irrazonables. Baize parecía agraviado. No creas que puedes controlarnos a los dos arrestándonos. No eres digno de controlarnos, no eres digno en absoluto. Después de decir tales palabras, el Buda frente a él de repente se burló con frialdad, y cuando Shenlong aquí no pudo entender lo que significaba la burla de la otra persona, el Buda de repente se sacudió las mangas y se alejó. Antes de irse, Buda todavía estaba allí preguntando, ¿no están los dos dispuestos a seguir a Shenlong? Entonces déjenlo mostrar bien su lealtad y no le den nada de comer. Capítulo 638. Después de trabajar en ello durante mucho tiempo, resulta que el llamado Buda solo tiene esta habilidad, pero las personas son como el arroz de hierro y el acero. Si no comen, se estima que Baize y Pixiu no podrán mantener su salud pronto. Además, lo que sucedió esta vez ya fue un desperdicio de energía. Si volvemos a cortar toda la comida, probablemente no podremos aguantar unos días. Después de ver al Buda alejarse con Lao Niu, Shenlong finalmente se escabulló. Tenía que sacar a estos dos. Había gente cambiando turnos en la propia prisión. Al principio, Shenlong se quedó en la esquina y no habló con nadie. Y al ver que era casi la hora de cambiar de turno, Shenlong inmediatamente noqueó a la persona que estaba a punto de cambiar de turno. Se cambió apresuradamente la ropa del hombre, y Shenlong también se agregó un abrigo. Después de cambiarse todo, caminó hacia la prisión con un cuenco de arroz en la mano. Las otras personas en la mazmorra estaban bebiendo y divirtiéndose, y ni siquiera notaron el pequeño movimiento de Shenlong. Algunos monstruos hablan con particular arrogancia. No te preocupes, Buda definitivamente nos protegerá esta vez. Si Buda ni siquiera nos protege, ¿a quién más puede proteger? Sonó la voz. Sonaba muy sarcástica, y después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza.
Bai Fei y Pixiu también sabían que no podrían comer nada hoy, pero no tenían miedo en absoluto. En comparación con trabajar duro para el Buda, preferirían no volver a comer nunca más en sus vidas, ya que aún podrían permanecer en el campo por un tiempo. En este momento, Bai Ze no pudo evitar suspirar. Los dos somos realmente basura. Si los dos pudiéramos regresar sin problemas, ya habríamos celebrado un banquete de celebración. ¿Verdad? Después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar estallar en carcajadas. Puso las comidas que acababa de tomar en secreto sobre la mesa. Sé que no has comido mucho en los últimos días, así que será mejor que comas algo rápido ahora para que los demás no se enteren. Ahora Shenlong ha estado disfrazado de otra persona durante mucho tiempo. Después de escuchar esto, Bai Ze y Pixiu parecieron un poco sorprendidos. No esperaban que alguien viniera a entregarles comida a sus espaldas. Estaban atónitos. Después de un momento, Pixiu de repente dijo con frialdad: no creas que no sé lo que estás pensando en tu corazón. Solo quieres que comamos estas cosas y nos vayamos a la carretera. ¿No es venenoso esto? Pixiu siempre ha sido muy cauteloso, y después de escuchar esto, Shenlong una vez más negó con la cabeza con impotencia. De todos modos, no había nadie más a su alrededor mirándolo, por lo que Shenlong se lo quitó directamente. Se quitó la máscara de disfraz. Ustedes dos son inteligentes, si no comen más, todos morirán de hambre en este lugar infernal. Estar alerta debe considerarse algo bueno. Después de escuchar esto, Bai Ze y Pixiu se acercaron apresuradamente. En ese momento, Shenlong lo consoló. Lo estoy descubriendo. Sus hábitos te ayudarán a salir pronto. Capítulo 639. Shenlong quería sacar a estos dos hombres desde el principio, pero los guardias de esta mazmorra resultaron ser estrictos. Si no hubiera sido por él dándoles comida a Bai Ze y Pixiu, tal vez a nadie le hubiera importado sus vidas. Después de escuchar esto, Bai Ze y Pixiu finalmente tuvieron una idea en sus corazones. Afortunadamente, Shenlong fue inteligente esta vez. Al ver que otros todavía se divertían allí, Shenlong envió en secreto estas comidas a su mazmorra. Debes esconder todas estas cosas y no debes dejar que nadie te encuentre comiendo, de lo contrario, lo más probable es que noten mi presencia. Este lugar es realmente extraordinario. Es precisamente por esta razón que Shenlong quería acechar en secreto en esta mazmorra por un tiempo. Antes de que se diera cuenta de qué tipo de lugar era este, Shenlong nunca podría actuar precipitadamente, y lo único que tenía que hacer antes de eso era cuidar bien de Bai Ze y Pixiu. Esta tarde, después de que Shenlong finalmente descubrió el orden de todos los turnos, justo después de que estaba a punto de ir a buscar a Bai Ze y Pixiu, de repente descubrió que había otras personas en la mazmorra. En ese momento, Lao Niu seguía diciendo allí: aquellos que conocen los asuntos actuales son héroes. ¿Es posible que todavía quieras continuar? ¿Bajar? Después de escuchar esto, Shenlong inmediatamente corrió a un lado en secreto. ¿Quería escuchar lo que diría la vieja vaca? La voz de la vieja vaca sonaba muy impotente. Miren lo torturados que están los dos. Si no se rinden al Buda rápidamente, ninguno de los dos podrá salvar sus vidas. ¿Vale la pena todo esto? Después de escuchar esto, Shenlong no pudo evitar poner los ojos en blanco. Obviamente, nunca se había perdido una comida de Bai Ze y Pixiu, y no sabía dónde Lao Niu vio a estas dos personas torturándolos. Así. Bai Ze frente a él resopló con frialdad. Buda es originalmente un monstruo malvado. Si un monstruo como él baja la cabeza, entonces ninguno de nosotros podrá levantar la cabeza en esta vida. Cuando Bai Ze dijo estas palabras, parecía confiado. Nunca había menospreciado a Buda desde el principio. Al mismo tiempo, Pai Yao junto a él también se burló con frialdad. ¿Crees que podemos estar de acuerdo si vienes aquí ahora y dices algunas palabras? Déjame decirte, nunca me confabularé contigo en esta vida. Originalmente quería venir para persuadirlos de que se rindieran al Buda rápidamente, pero no esperaba que las dos personas frente a mí los insultaran sin motivo. Después de escuchar esto, Lao Niu de repente se sintió enojado. Viniendo de un lugar, se arremangó directamente y miró fríamente a Bai Ze y Pixiu frente a él. Si no beben el brindis, tendrán que beber el buen vino. Si no fuera por el hecho de que siempre hablé bien de ustedes dos frente al Buda, ya estarían muertos. Ahora se atreven a ser tan arrogantes frente a mí. Después de decir esto, Lao Niu sacó inmediatamente su ar. Al mismo tiempo, también miró con frialdad a los guardias que estaban detrás de él. Salgan de aquí de inmediato. No se les permite entrar sin ninguna instrucción mía. Si alguien se atreve a entrar, no me culpen por ser grosero. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.